Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la parte 3 de esta serie de videos para crear la aplicación Comprobaciones de Gastos. En el capítulo anterior veíamos cómo crear un formulario y cómo guardar la información en dicho formulario, la cual pudimos ver reflejada en SharePoint una vez que guardamos el primer registro. Si no has visto el capítulo anterior, te recomiendo verlo en la descripción de este video y así podrás continuar con el resto de la aplicación. Lo que sigue es crear un menú, el cual crearemos en la parte lateral izquierda para que nos ayude a mostrar u ocultar los elementos que iremos agregando en nuestra aplicación. Y antes de pasar a la creación del menú, me gustaría compartirte un par de conceptos que nos serán de utilidad para poder crear este menú. El primer concepto que te pongo por acá es el de las colecciones. Una colección básicamente es una tabla de datos temporal que podemos usar en nuestra aplicación, donde vamos a poder agregar, eliminar, actualizar información en dicha tabla. Y bueno, ¿para qué vamos a usar una colección? Básicamente la usaremos para desplegar los elementos de nuestro menú. ¿Y dónde vamos a desplegar nuestro menú? En un objeto que se llama galería. Una galería es un control que nos permite mostrar una lista de elementos en forma de cuadrícula que podemos utilizar para mostrar productos, contactos, etcétera. En este caso vamos a usarla para mostrar elementos de nuestro menú, al cual le daremos forma de menú. Entonces, ahora pasamos a la creación de este par de conceptos. Vamos a practicarlos. Y lo que haremos es que vamos a crear el menú en una colección a la hora que arranca nuestra aplicación. Cuando abrimos la aplicación se ejecuta, si nos colocamos aquí en App, buscamos el atributo de onStart y lo que hace este atributo es que corre el código que pongamos aquí y en este caso vamos a crear la colección que estaremos utilizando en la galería. Para crear una colección existen dos formas. La primera es collect, con la cual insertamos registros a una colección. Y la segunda es clear collect, que borra todos los registros que tenga nuestra colección y agrega una nueva colección. Entonces, la que usaremos es justamente esta para garantizar que el menú empiece en blanco con los elementos que vamos a ir agregando. Y aquí lo primero es ponerle el nombre al menú. Usualmente pongo el nombre como el tipo de datos como colección y vamos a ponerle side menu. Y como podemos ver aquí en la ayuda, nos dice que lo que sigue es empezar a agregar los elementos. Los elementos se empiezan a agregar entre llaves. Voy a ponerle aquí un enter y aquí otro enter. Entonces aquí vamos a ir agregando el contenido de cada uno de los registros y cerramos paréntesis. Y ahora vamos a agregarle los campos que queremos que tenga nuestra colección. El primer campo va a ser el ID, el cual va a ser consecutivo, va a ser 1. Enseguida vamos a ponerle, por ejemplo, label, que va a ser el título de nuestro menú. Primero vamos a poner mis solicitudes, por ejemplo. Y ponemos coma. El siguiente elemento que vamos a agregar va a ser un icono. Entonces vamos a ponerle icono, va a ser igual a icon. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, el bookmark. Y aquí nos autocompleta bookmark. El siguiente que vamos a agregar es el icon color. Y agregamos icon color. Y aquí simplemente tenemos que pasar el RGB del color que queremos. Yo por aquí ya tengo un color escrito, el cual simplemente voy a pegar aquí. Y esto ya nos da un color verde, por ejemplo. Y a continuación vamos a agregar otro registro. Agregamos una coma al finalizar el primer registro y agregamos el que sigue. Pego lo mismo y ahora voy a ponerle un 2, por ejemplo. Y en vez de que se llame mis solicitudes, se va a llamar mis aprobaciones. Y el icono le voy a poner, voy a reemplazar este por un DocCheck Properties. Este. Y
Y ya está, ya tenemos nuestra colección. Ahora, lo que sigue es que para que esta colección tenga la información que acabamos de insertar, en este caso si seleccionamos nuestra colección, podemos ver en la parte de abajo que nuestra colección está en blanco, está vacía. De esta forma podemos evaluar el contenido de una variable o algún dato que estemos evaluando simplemente seleccionándolo. Entonces, ahora lo que haré es que voy a presionar los tres puntitos y voy a seleccionar Run on Start desde App. Y esto nos ejecuta este código. Y ahora si volvemos a seleccionar Call Side Menu, podemos ver los elementos que ya están creados de nuestra colección, la cual ya está lista para ser desplegada. A continuación, vamos a agregar la galería para poder mostrar la información. Hacemos clic en insertar, buscamos galería. Existen muchos tipos de galerías y la que nos interesa es la de Blank Vertical Gallery. ¿Por qué? Porque vamos a armar nuestra galería desde cero y nos interesa que venga en blanco. Insertamos este objeto e inmediatamente nos pregunta la fuente de información. Y por aquí vemos que ya tenemos nuestra colección de datos con los elementos del menú a desplegar. Entonces vamos a seleccionar esta colección. Esto es exactamente lo mismo que seleccionarla de aquí. Y aquí está. Ahora no vemos nada porque simplemente no hay nada agregado dentro de nuestra galería. Y para poder editar la plantilla de cada registro, lo que necesitamos hacer es presionar este lápiz que está aquí para editar la galería y empezar a agregar los elementos que queremos que despliegue por registro. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar el primer elemento que es el text label. Este elemento por default nos está poniendo aquí un valor, está agarrando el valor de icono y lo que queremos es que nos despliegue el título o label, que le pusimos label. Y como podemos ver ya tenemos nuestras dos opciones de menú que pusimos aquí agregadas. Entonces lo que haré a continuación es que vamos a expandir este tamaño. Vamos a hacer que el ancho de esta etiqueta sea igual al ancho de la galería. Y para ello ya lo vimos, es paren.width. Y aquí está. Ahora vemos que está desfasado del lado izquierdo. Lo que haremos es que vamos a ponerle el X que empiece en 0. Y ya lo movemos al lado izquierdo. Y también podemos hacer que el padding de la parte izquierda sea 45, por ejemplo. Y esto nos va a dejar espacio para insertar el icono de este lado. Ahora sí, vamos a insertar el icono. Hacemos clic en insertar y buscamos un icono cualquiera. Simplemente tenemos que agarrar un objeto de tipo icono. Vamos a agarrar este, por ejemplo. Y de igual forma vamos a posicionarlo en 5, por ejemplo. En el eje X. Y aquí está. Y en el eje Y vamos a posicionarlo en 0. Y también queremos que el ancho y el alto sea de 35. 35, 35. Y ahora el icono lo dejaremos de forma dinámica en vez de que sea un icono fijo. Lo que haremos es que vamos a ponerle thisItem, que vendría representando el registro actual, .icon. Y aquí está, ya tenemos nuestros dos iconos agregados aquí. Y como podemos ver, el título quedó un poco desfasado y esto debe de ser porque justamente no le movimos al eje de Y y aquí lo vamos a dejar en 0. Y aquí podemos ver ya nuestros dos registros que agregamos a la colección desplegados, pues más o menos como un menú. Todavía nos hace falta otro elemento que vamos a usar como un indicador de selección. Y ese elemento es un rectángulo. Entonces vuelvo a posicionarme sobre la galería para garantizar que estoy insertando correctamente el elemento.
Presiono el lapicito para editar la galería y ahora voy a insertar un rectángulo. Lo busco y rectángulo. ¿Ok? Entonces este rectángulo de igual forma lo voy a posicionar directamente con las coordenadas x igual a 0. Quiero que mi ancho sea igual a 5, por ejemplo. 5 unidades. Quiero que el alto sea igual a 40, que es el alto que le estamos dando a todos los elementos. Y quiero que en el eje de Y empiece desde 0 también, para que esté todo parejo. Y aquí está. Y vamos a hacer que el color sea este verde que está aquí. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer que este rectángulo solamente esté visible cuando tengamos la opción seleccionada. Por ejemplo, si presiono mis aprobaciones, quiero que este rectángulo me lo haga visible. Y para ello vamos a los atributos y buscamos visible. Y lo que haré es que voy a ponerle si if este elemento es this item, este registro, el registro actual, punto id, que es el valor que le dimos, es igual a gallery2.selected.id. Básicamente estamos comparando que si el registro que tenemos seleccionado es igual al registro actual, entonces queremos que sea verdadero. Y si no, simplemente ocúltame ese rectángulo. Y como podemos ver aquí ya solamente nos lo pone en el primer registro, solamente lo va a poner en un registro a la vez. Aquí podemos hacer F5 o presionar este botón para visualizar cómo va quedando nuestra aplicación. Si presionamos este botón, se cambia para acá y si lo presionamos, se vuelve a regresar. Ahora lo que vemos es de que tenemos una separación muy alta entre este menú y este otro menú, o entre este elemento y este otro elemento. Y eso lo podemos corregir con dos propiedades que tenemos por aquí, que son las de template size y template padding. El template size, si lo seleccionamos, podemos ver una fórmula. Realmente esta fórmula yo siempre la borro. Y si estamos usando una galería horizontal, el tamaño que pongamos aquí va a ser el ancho que le pongamos a esa galería. Y en este caso, como es una galería vertical, el tamaño va a ser el alto. Entonces vamos a ingresar 40 como nuestro alto. Y ya podemos ver que están más pegados. Y lo otro que vamos a hacer también es el padding. El padding es qué tanto espacio vamos a dejar entre un elemento y otro. Vamos a ponerle 10, por ejemplo. Y ahora sí, podemos ver que nuestro menú empieza a tomar un poquito de forma. Lo siguiente que haré es la etiqueta. Vamos a hacer que cuando pasemos el mouse por encima se ponga de otro color diferente. Vamos a cambiar el color del texto que tenemos aquí. Por ejemplo, tengo yo un RGB que ya tengo predefinido, es este color. Y queremos que cuando pasemos el mouse por encima nos ponga el color como fondo. Entonces, aquí existe otro atributo que se llama Hover Color, el cual nos permite controlar tanto el color del texto como el color de fondo. Y el color del fondo es el propio color que tiene como relleno. Y aquí lo que haré es que en vez de que sea ese, le voy a poner self.color. Y con esto nos va a dar como resultado que va a poner el fondo como el color del propio control. Y el texto pues tiene el self.color. Y lo que haré es que lo borro. Y aquí puedo seleccionar otro color. Vamos a ponerle un gris, por ejemplo. Y vamos a visualizar cómo se ve nuestra aplicación. Paso el mouse por encima y ya podemos ver el color que lo invierte correctamente, dando la apariencia como un menú. Y lo otro que nos hace falta hacer, que también pusimos una propiedad para ello, es el color del icono. El color del icono, si recuerdan, pusimos también un color en nuestra colección.
y lo podemos usar aquí. Vamos a borrar el color que traiga y ponemos this item.icon color. Y con esto ya estamos teniendo nuestro menú de la forma en la que lo esperaba. Creo que el color que vamos a ponerle al rectángulo va a ser azul para que no se vea tanto verde. En fin, la intención es mostrarte cómo hacer el menú y ya tú puedes personalizar en base a lo que acabo de presentarte. Puedes personalizar color, etcétera. Aquí solamente te puse un color, ¿no? Algo que haré aquí también es cambiar el color de el fondo del lado izquierdo y selecciono nuestro contenedor que se llama sidebar y me voy a color y aquí seleccionamos un color gris tenue, por ejemplo este. Y así está. Y lo único que me hace falta es mostrarte cómo vamos a estar usando este menú. Vamos a ponerle al de Gallery Side Menu. Y por ejemplo seleccionamos nuestro formulario y vamos a la parte de Visible y podemos decirle que es if menu.selected.id es igual a 1, suponiendo que queremos que este menú aparezca cuando seleccionamos la opción 1. Entonces pongo verdadero y si no pongo falso. Y aquí está. Vamos a probar. Tenemos mis solicitudes y mis aprobaciones y ya no está. Entonces con esto vamos a poder ir agregando más elementos en los siguientes capítulos y vamos a poder mostrar u ocultar los elementos a como lo requiramos. Pues bien, esto es todo lo que tenemos para este capítulo. Continuamos con la aplicación en el siguiente capítulo.